yo cuando estaba, pues, chamaquillo, sí me acuerdo mucho, como todo, sobre todo en esta educación que tuvimos un poco impregnada también del ámbito religioso y demás, pues era, no, pues lo bueno es que hagas lo que Dios dice, por ejemplo, ¿no? Mis papás en ese sentido, digamos que no eran tan clavados, pero yo recuerdo a mis abuelos paternos que sí decían así, no, es que, ¿por qué haces eso? Y yo decía, ¿por qué hago qué? No, o sea, eso está mal, y yo decía, no, o sea, no entendía por qué estaba mal, ¿no? Creo que también, fíjate, cuando somos pequeños, no tenemos como esta concepción de lo bueno y lo malo. Exacto, sí. Se nos va inculcando. Me acuerdo mucho de una amiga que me decía, que cuando estaba pequeña, su mamá la regañaba porque la maestra le decía, es que se portó muy mal, y ella no entendía. Entonces ella se alegraba porque ella pensaba que lo que hacía estaba bien, pero es que no distinguía el concepto, apenas me decía que entró al preescolar muy pequeña, y entonces creo que en su casa como que no se hablaba mucho del bien y el mal, y entonces cuando la maestra le decía, es que da mucha lata, ella pensaba que eso estaba bien, y me contaba que lo hacía más, y entonces hasta que la mamá le dijo, no, eso está mal y esto otro está bien. Y mal significa que no lo debes de hacer. Exacto, mal significa que no lo debes de hacer. Entonces, o sea, lo malo es también lo prohibido, ¿no? O sea, lo que te daña. Yo una anécdota que recuerdo es precisamente que me dejó como marcado, esto es el bien y esto es el mal. Estaba seguramente en primero de primaria y recuerdo claramente que mi papá me haya pegado en 2 ocasiones en la vida. Como que a lo mejor fueron más, pero esas 2 las tengo muy marcadas. Y en la primera fue cuando ya andaba más o menos en primero de primaria. Recuerdo que me gustaba, creo que era un sacapuntas o una goma de un compañero, de esas que pues como llama la atención, ¿no? Y se me hizo fácil como que tomarla, robármela tal cual, y me la llevé. Y mi mamá revisando las cosas dijo, pues esto no es tuyo, ¿no? ¿Qué hace esto aquí? Y yo así como de, pues me gustó y me lo traje, ¿no? ¿Cuál es el problema? No sé qué tanta capacidad yo tenía ahí como ya para razonar si lo que hice fue bueno o malo. Simplemente recuerdo que lo hice. Y también recuerdo que la golpiza que me pusieron, ¿no? O sea, había una, no sé si recuerdas que había en esos tiempos una garra de los Thundercats. ¿No te dieron la garra del león? No, con la espada del león. Sí, y entonces, eso fue como, esto no se hace, ¿no? Y así como que recuerdo que fue como que muy marcado de, esto no se hace, y o sea, como que luego todavía más grande, como que lo recordaban de, no, si no hubiéramos hecho eso, a lo mejor se hubiera vuelto ratero o algo así, ¿no? Entonces fue como que muy claro el decir, esto está mal, esto no se hace, ¿no? Sí, justo porque también creo que esta cosa de lo que es bueno y lo malo, podríamos empezar como a intentar definir en lo que daña o no daña a otras personas, ¿no? Podríamos como un poco por ahí viendo, o sea, no es el concepto tal cual, y a lo mejor ni llegamos, pero podríamos ir viendo. Y fíjate, yo me acuerdo mucho, y justo en primer año de primaria, tenía una amiga que me caía muy bien, la quería mucho, me habían creído mucho con ella, y una vez no llevó la tarea. Íbamos en la tarde, yo sí la llevaba, entonces me acuerdo mucho que estaba muy angustiada, estaba hasta llorando porque no había hecho la tarea y no sabía cómo se hacía. No recuerdo si eran las primeras sumas que uno va haciendo, ¿qué? O sea, a mí se me ocurrió pues pasársela, ¿no? O sea, pero también me acuerdo mucho que la maestra ya andaba calificando por las filas porque pasaba a cada lugar a calificar. Y yo empecé, veía, la chica estaba en cuestión, estaba como en esta fila de al lado, hasta más para atrás, y yo levantaba mi libretita y estaba yo viendo por acá que llegara la maestra y estaba pasando la tarea así, o sea, no le di el cuaderno como tal, pero a mí se me hace una acción buena, dije, bueno, pues es de solidaridad. La estoy viendo sufrir, la quiero ayudar. Claro, y entonces llega la maestra, bueno, y aparte también estos episodios violentos, llega y me da un zape la maestra, y me pegó y me dijo acá de eso está mal. Obviamente llamó a mi mamá y obviamente me castigaron porque estaba mal hacer trampa, ¿no? Sí. Pero creo que hay una cosa ahí muy que empieza, que podríamos empezar a poner sobre la mesa. Es decir, pues yo sigo pensando a la fecha que la acción de ayudar a mi amiga estaba bien, pero quizá estaba mal que ya no asumiera sus responsabilidades, ¿no? Y estuvo peor lo que hizo la maestra, o sea, no son formas, pues, pero era otro México. Eran otros tiempos. Pero ahí creo que entramos como en esta cosa muy natural
de la discusión interna de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero fíjate que sobre todo a esa edad, pues a lo mejor, como te decía, creo que no alcanzamos a distinguir si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo el bien, si estamos haciendo el mal. La pregunta sería, ¿nacemos buenos o nacemos malos? Pues nacemos manchados por el pecado original, eso quiere decir que nacemos malos hasta que nos bautizamos, ¿no? ¿No es cierto? Pues es que justo, o sea, creo que depende de diferentes posturas, o sea, esto que digo ahorita como de broma, no, sí, pero ni tan de broma, o sea, ni tan de broma, porque según la religión católica nacemos malos, ¿no? Y por eso nos tienen que bautizar, porque nos deben de quitar el pecado original, y entonces si no, pues eres malo. Pero yo personalmente yo pienso que nacemos y quizá nacemos neutros, pues, o sea, es que ahí viene como el punto, ¿no? Es decir, ¿qué es el bien y qué es el mal? Yo diría, nacemos neutros y en todo caso nacemos buenos, ¿no? Si nos vemos como otras posturas, por ejemplo, para Sócrates somos buenos por naturaleza, ¿no? O sea, o para otros filósofos quizá somos buenos por naturaleza, pero también, por ejemplo, algo que decía Sócrates era que quien hacía el mal era porque no conocía el bien. Es decir, por ejemplo, si tú eres alguien que robas, es porque nunca te han enseñado que eso no está bien. Nunca te han enseñado a hacer el bien. Y según Sócrates, cuando te enseñan la diferencia entre el bien y el mal, automáticamente por naturaleza vas a optar por el bien. Es algo que es una de las ideas de Sócrates. Entonces tiene que ver un poco, o sea, con esta política del pueblo bueno, es decir, por naturaleza, según esta postura, somos buenos. Y si hacemos mal es porque de alguna manera no nos han educado o no nos han explicado algunas cosas que son malas, y entonces cuando las expliquen, vamos a siempre a tender a lo bueno por naturaleza. Te digo, y está esta otra cosa de la religión católica que dice, pues no, nacemos ya con el pecado, es decir, nacemos malos, digamos, ¿no? Y hasta que no pasamos por un ritual de purificación, seguimos siendo malos. Entonces depende pues de las posturas, depende de las visiones que tengamos. Seguramente para otras religiones o para otras corrientes filosóficas o psicológicas la cosa será diferente, pero por ahí podríamos decir, yo pienso que sí, o nacemos buenos o nacemos pues y ya luego vamos viendo hacia dónde tendemos. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí nacemos buenos y obviamente conforme vamos creciendo, pues esta parte de la educación, obviamente la educación que recibimos en casa, pues nos va de alguna manera determinando lo que es bueno y malo. Pues yo creo que sí, a lo mejor por naturaleza somos buenos, aunque luego se llegan a dar ciertos casos donde dices, ah, caray, este niño como que desde niño traía unos ciertos rasgos así medio raros, ¿no? Sí, y es que ahí habrá que, o sea, nuevamente como poner en discusión el concepto, ¿no? Pensemos en un niño que tiene un diagnóstico con algún comportamiento antisocial. Y que poco a poco se va volviendo no solo antisocial o que rompe con la regla social, sino que luego se vuelve sociópata, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay algo, por ejemplo, en su psique que no le está permitiendo, por ejemplo, identificar algunas cosas que a lo mejor pudieran dañar a los demás. Pero habría que poner en tela de juicio si esa persona es mala o si ese niño nació malo. Entonces, creo que es importante ahí, según lo que yo he leído y un poco de lo que conozco, es sí puede haber gente que nazca con una predisposición genética que a lo mejor, te digo, en su cerebro, en su psicología, inclusive hasta en la química de su cerebro, no identifique que algunos de sus comportamientos son violentos o que dañan a la sociedad. Pero va a depender del contexto y de cómo se trate a ese niño, a ese ser, lo que va a llegar a ser de adulto. O sea, es decir, a lo mejor tiene este problema cerebral, pero el contexto lo va a ayudar a un poco corregir eso y controlarlo o a potenciar. Claro. Y creo que pasa con todos, o sea, no solamente con esas personas, sino que en general todos en algún momento de nuestra vida pues elegimos hacia dónde le tiramos, ¿no? Que a veces también no es como de totalmente blanco y totalmente negro, porque te decía, hay una delgada línea en donde no sabemos a veces distinguir. Sí es bueno como lo que platicabas de la experiencia con tu amiga, ¿no? O sea, yo hasta la fecha dijiste, sigo pensando que era una acción buena, ¿no? Pero pues a lo mejor ante la sociedad, pues de alguna manera estabas haciendo trampa, ¿no? Entonces, a veces el hecho de no saber bien,
o más bien no podemos categorizar de esto es totalmente blanco, esto es totalmente negro, ¿no? Porque además, pues, ¿quién lo determina, no? Claro. Que es una buena pregunta, o sea, a veces el hecho de que vivimos en sociedad, pues nos permite de alguna manera juzgar lo que es bueno o malo de acuerdo a nuestra perspectiva, pero a lo mejor también de acuerdo a la perspectiva de la religión o de acuerdo a la perspectiva legal, ¿no? Y está, bueno, de acuerdo a las leyes, esto está mal y incluso pues viene un castigo legal por este tipo de acciones. Pero fuera de eso, que digamos es legal y a lo mejor está un poquito más marcado, pues el juicio que hacemos de forma quizá personal, pues ¿quién te da como esa autoridad y tú cómo determinas lo que está bien y lo que está mal, ¿no?